Comienzo, como no puede ser de otra manera, agradeciendo la cordial invitación de Jaya, particularmente de Guillermo, compañero en la universidad, en mis estudios de literatura aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, para que no hayan equívocos, que suelen ser muy frecuentes y en tiempos como los que corren peligrosos. No soy licenciado. Soy egresado de la carrera de literatura, terminé la carrera pero no hice mi tesis, por lo tanto no puedo ser llamado licenciado. Hablamos, y ha sido no solamente en este encuentro, sino parte fundamental de nuestras reflexiones, de colonialismo o, no sé si la palabra es adecuada, colonialidad. Cualquiera de las dos expresiones tiene un contenido muy amplio y tiene una carga fuertemente ideológica, como no podía ser de otra manera, vinculada a los momentos que nos toca vivir. En este caso y en el particular contexto boliviano, vinculada a la construcción de la idea del Estado plurinacional como un punto de inflexión, como un punto de superación incluso del concepto de república. La idea de lo colonial tiene una dimensión múltiple y la idea de la descolonización tiene también lecturas múltiples, no solamente en función del referente histórico, obviamente la conquista y colonia española, sino el proceso que a lo largo del periodo republicano hemos vivido en América Latina y particularmente en nuestro país. Pero creo que la construcción de un referente para establecer en qué lugar nos dejó la colonia, el colonialismo, es clave para poder descifrar dónde estamos, quiénes somos y qué representamos realmente, qué en definitiva contiene nuestro espíritu independientemente de nuestro origen étnico. Mis referencias van a estar fundamentalmente vinculadas a la América Andina y a Mesoamérica por una razón básica, porque la presencia de importantísimas, decisivas culturas con una sofisticación y un desarrollo extraordinario en Mesoamérica, aztecas y mayas, y menciono simplemente referentes muy obvios, no los únicos desde luego, o lo que representó el imperio incaico y los procesos políticos, sociales y económicos previos al imperio incaico en el área de básicamente Ecuador, Perú y Bolivia, definieron un referente distinto del que vivieron otras comunidades indígenas ante el momento violento de la conquista y la colonia españolas. El planteamiento quiere ir a una pregunta directa, a una pregunta que toque el corazón del problema. ¿Los latinoamericanos somos Occidente o no somos Occidente? Los latinoamericanos nos podemos identificar como parte de una visión que hemos siempre enumerado como eurocéntrica o como más bien un contrapunto, un interpelador de esa mirada eurocéntrica que definimos como la referencia de la cultura occidental. Y este es probablemente uno de los aspectos más complejos para la respuesta, porque a partir del lugar que nosotros asumimos ocupar íntimamente en lo individual y en lo colectivo con relación al mundo, es que podremos definir nuestro punto de vista, nuestra acción, nuestra propuesta política, nuestro horizonte de futuro. Las evidencias desde el punto de vista de la cronología lineal de la historia, aunque podamos decir que la mirada lineal de la historia es precisamente una mirada occidental, frente a una visión más bien circular de la historia que podría asumirse en el mundo indígena, nos permiten recordar
que la presencia humana en esta región del mundo tiene varios miles de años, digamos 40.000. Y digamos que la presencia de lo que hoy estableceríamos en la lógica del Estado nacional, del Estado plurinacional de Bolivia, como las naciones dentro de la nación, podrían empezar a pergeñarse ya con una estructura organizada en el 7000 u 8000 a.C. y con una organización más sofisticada alrededor del 1200 a.C. para hablar del momento de esplendor cultural, político y económico entre el 600 y el 900 después de Cristo. Estoy haciendo una cronología más bien boliviana, pero que tiene sus equivalentes en los otros lugares a los que hice referencia, para terminar en el brevísimo e increíblemente rápido desarrollado imperio incaico entre el 1350, su etapa de expansión en 1400 y su caída el 16 de noviembre de 1532. Esa línea del tiempo que define una presencia muy significativa no es comparable con los periodos posteriores, no es comparable con la línea del tiempo conquista-colonia, 300 años, y con la línea del tiempo república-estado plurinacional, que vamos a incorporar como un solo momento, menos de 200 años o un poquito más de 200 años en el caso de los otros países de la región. Podríamos plantear, si nos sujetáramos a esa lógica estrictamente lineal, que no hay debate sobre tiempos, presencias y legitimidades, y en ese contexto identidades. Pero sería insuficiente, sería olvidar el impacto y la impronta más que significativa de los 300 años del periodo de conquista y de colonia europeas. Y la razón es harto elemental, la razón es tan harto elemental como el lenguaje que estoy utilizando en este momento. Este encuentro, que por supuesto tiene referencias fundamentales con el mundo indígena, con el mundo prehispánico, con la tradición de los textiles, con la mirada de los vencidos que interpelan, con la mirada de quienes quieren liberarse en términos de un proceso de opresión, tiene como punto de referencia común, como lingua franca, el castellano. Y el castellano es una presencia dominante no solamente en este escenario, sino en la voz, en el pensamiento, en la construcción lógica de 500 millones de seres humanos. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación puramente cronológica en cuanto al tiempo de la presencia del mundo prehispánico, el mundo indígena, y al tiempo de la presencia del mundo europeo, si no tomáramos en consideración este primer elemento al que hago referencia. Para no hablar del otro, hablaré, que es obviamente la impronta cristiana. El 95 o 96% de los latinoamericanos son cristianos, sean católicos o cristianos de nueva denominación o evangélicos históricos. Esa referencia de su identidad religiosa está referida también a la conquista y a la colonia europea. Por supuesto, tanto la lengua castellana como la religión cristiana no definen presencias absolutas, y será parte de la reflexión que quiero hacer en esta noche. Hablamos castellano y somos cristianos, independientemente de si practicamos, independientemente de si en última instancia somos ateos. La referencia de nuestra formación por varias generaciones y desde nuestra infancia, seamos indígenas, mestizos o blancos, ha sido una referencia que está vinculada al cristianismo y a la doctrina cristiana. ¿Cómo nos hemos desarrollado después a partir de ello? Ha ido por caminos distintos, en el ámbito urbano, en el ámbito rural, y por supuesto comienzo con un planteamiento que le debo a mi madre, Teresa Gisbert, que publica dentro de unas semanas un nuevo libro con el título de Arte, Poder e Identidad. Gisbert propone en su
razonamiento en el trabajo del libro Arte, Poder e Identidad una pregunta: ¿es posible combinar, es posible unir dos elementos francamente contrapuestos? ¿Podemos llegar a una simbiosis de esos elementos? ¿Podemos hablar de una mezcla? Obviamente la palabra mezcla nos va a conducir inmediatamente a la palabra mestizo. La palabra mestizo, que en los tiempos que corren no goza de buena prensa. No goza de buena prensa porque desde el punto de vista del desarrollo de las ideas, los planteamientos Vasconcelos en México o el MNR en Bolivia, en los años 20 y 30 en México, en los años 50 y 60 en Bolivia, eran planteamientos que buscaban la idea del mestizaje como unidad, que podía ser concebida como disfraz, que podía entenderse como mímesis, que podía entenderse como una forma de olvidar, de negar, de abandonar o simplemente de excluir a quienes representaban la pluralidad, a quienes representaban visiones de mundo distintas, identidades distintas, lenguas distintas, formas de pensamiento distintas. Pero independientemente de la definición de mestizo, y no voy a entrar en ese debate ahora, creo que la pregunta sigue vigente. ¿Podemos hablar de mezcla? Teresa Gisbert llega a una conclusión que me parece interesante, que para mí ha sido un descubrimiento y probablemente para muchos de ustedes no lo sea. No se trata de una primera reflexión que se hace sobre el tema, habiendo especialistas. Hablaré de Todorov para hablar de alguien obvio, o de Grusinski para hablar de otra figura que ha trabajado intensamente sobre el tema. Ella dice: el resultado, la realidad del mundo andino, del mundo mesoamericano, no es una realidad de fusión o de simbiosis, es una realidad de superposición. No hay una mezcla, hay una superposición de elementos en capas diferenciadas. Cada uno de esos elementos ha cedido partes de su propia composición, pero cada uno de esos elementos ha permanecido en el tiempo sin modificación. Esta paradoja, que parece absurda, creo que genera una respuesta que no habíamos acabado de definir en el debate que sigue vigente ahora en la lógica, como decía, del Estado plurinacional. El concepto de mezcla, mestizaje, enfrentado al concepto de superposición, en el que hay cesiones de parte y hay permanencias de todo. Dos elementos son fundamentales para comprender la realidad de la construcción conquista-colonia: lengua e imagen. Primera constatación: podemos encontrar en el siglo XVI y de manera ya cristalizada en el siglo XVIII una vinculación increíble entre espacios geográficos totalmente distintos. Goa en la India, Isfahán en Irán, cualquier pequeño pueblo o gran ciudad en Flandes, hoy Países Bajos, por supuesto cualquier ciudad española, y Carabuco en el lago Titicaca o Salinas de Yocalla en el departamento de Potosí. ¿Cómo es posible que encontremos referentes comunes entre Carabuco y Salinas de Yocalla e Isfahán y Goa? Por una razón elemental: porque estamos en el ámbito del dominio del más importante imperio del planeta, porque el siglo XVI es el siglo del Imperio Español, y porque el siglo XVI permite el desarrollo de una mundialización. No me atrevería a utilizar la palabra globalización, porque tiene unas connotaciones muy particulares, específicamente referidas al siglo XXI. Pero la mundialización no es un elemento que aparezca por primera vez en el siglo XIX con el Imperio Británico. El primer imperio mundial de la historia
es el Imperio Español. Y cuando digo mundial, no me refiero a la extensión específica geográfica en términos de número de kilómetros cuadrados de dominio imperial, sino a los lugares del planeta a los que el Imperio Español llegó. El Imperio Español es el primer imperio del mundo en la historia que llega a, por supuesto, Europa, que llega a América, que toca partes de Asia, que toca partes de África. Es la primera vez que todos los continentes, no toco Oceanía, pero podemos hablar de una idea de mundialización, tienen algún lugar con presencia del Imperio Hispánico. Y eso permite que ese gigantesco cuadro, uno de los tantos que está en Carabuco, del Leviatán, por ejemplo, de los infiernos, esté exactamente representado de la misma manera en Isfahán, en Persia o Irán hoy, o en cualquier lugar de Flandes que era parte del dominio español. La razón es evidente. La razón es la difusión de grabados cristianos de origen europeo que se distribuyen por el mundo y que se transforman como modelo pictórico en cuadros de gran dimensión con inserciones, hablaré de ello dentro de un momento, que no son equivalentes en Isfahán, ni en Flandes, ni en Carabuco. Si ustedes ven un cuadro, el cuadro del infierno, que se ha restaurado hace pocos años aquí en La Paz y que ha vuelto a Carabuco, encontrarán en su diseño, desde el punto de vista de la colocación de los personajes, desde el punto de vista de las imágenes, desde aquello que representan como el fuego del infierno, el castigo, la culpa, el pecado, encontrarán la distribución desde el punto de vista del pintor exactamente igual en cada uno de estos lugares. Pero en el caso de Carabuco aparecerá un personaje, no uno, muchos indígenas, vestidos a la usanza indígena del siglo XVIII. Esta diferencia, sin embargo, no nos puede hacer olvidar la existencia de una visión mundializada de la sociedad a partir del Imperio Español. En ese contexto hay referentes de construcción ideológica que se transmiten de manera muy clara con la intención de lograr objetivos de control, de lograr objetivos de poder, de lograr objetivos de explotación y de lograr objetivos de interés económico en favor del imperio. Imagen, volveré sobre ello. Lengua. Tzvetan Todorov, en su libro La conquista de la América, el encuentro del otro, hace una definición que es clave para ir a los ejemplos que daré después en torno a la importancia de la lengua. No voy a insistir en obviedades que ustedes conocen mejor que yo. La lengua es uno de los instrumentos más poderosos del ser humano. Y a partir y a través de la lengua, probablemente con mucha más eficacia que con un misil o que con un cañón o que con una ballesta o con la propia fuerza de los caballos, es que tú puedes imponer una idea y que tú puedes imponer una visión de mundo, y a la vez es a partir de la lengua en que tú puedes referir tu interpelación, tu combate y tu enfrentamiento con quien trata de imponerse en diferentes ámbitos. En ese contexto, la referencia que acabo de hacer es simplemente una obviedad imprescindible. Todorov plantea el problema esencial con el que se encuentra América en el momento en que llega Colón. En el momento en que llega Colón, que se encuentra con los indígenas, para ponerlo genéricamente, taínos, con un desarrollo comparativamente menor al que tenían aztecas o mayas o al que tenían los incas, encuentra al otro desde la perspectiva de quien se considera parte del centro. Este es el elemento clave para comprender la relación perversa, la relación distorsionada, la relación que han tardado, sobre todo los europeos, tantísimos siglos en entender. La idea del centro y la idea de la periferia, la idea de quién soy yo y quién es el otro, sin entender que el otro también soy yo. Es decir, el concepto de la otredad es de ida y vuelta, no es yo estoy en el centro, por lo tanto tú que estás en la periferia eres el otro.
lo propio, qué es periferia y qué es centro. La lógica de Colón es la lógica de que representa a un imperio poderoso, que representa a un imperio civilizado. La idea de civilización es esencial. La idea de que porto a través de la lengua que hablo, el castellano, los valores más importantes que esa lengua contiene, que tienen que ver con una visión de mundo y con una visión espiritual. Yo traigo la civilización, yo soy la civilización. Mi lengua, en consecuencia, es la lengua. Cuando yo escucho al otro y el otro me habla en una lengua que desconozco, no estoy, hablo por Cristóbal Colón, asumiendo que no entiendo la otra lengua. Estoy, hablo por Colón, asumiendo que el otro repite cosas ininteligibles, palabras, sonidos, para decirlo mejor, ininteligibles, y lo dice en su diario, como papagayos. Repiten sonidos como papagayos. Son los bárbaros. La palabra bárbaro no tiene que ver con el periodo americano, tiene que ver ya con el momento del Imperio Romano, y que básicamente tiene que ver con el que está fuera de, no bárbaro como lo entendemos hoy, aunque desde luego la lectura europea nos ha llevado a la idea del bárbaro como incivilizado, sobre la relación asimétrica entre civilización y no civilización o incivilización. En ese contexto, Colón no hace un cuestionamiento, ni siquiera se pregunta, ¿estará diciendo algo? No, no puede decir nada. Si yo no entiendo lo que dice, es un bárbaro, es otro, es distinto. No tiene ni mi cultura, ni mis valores, ni mi visión de mundo, ni mi religión, ni mi Dios verdadero. Mi lengua representa todo eso. Este es un elemento fundamental de la imposición inicial del poder de la lengua del opresor sobre el poder de la lengua del oprimido. Está claro, y lo veremos a lo largo de los años, que el castellano se va a encontrar en su ruta de conquista, no con 10 ni con 100, con miles de lenguas. Y está claro que esos miles de lenguas, esas miles de lenguas, han sufrido un choque brutal a lo largo del tiempo, y muchas de ellas han desaparecido completamente, y muchas de ellas están en proceso de desaparición. Valga el paréntesis para preguntarnos si en el camino de descolonización y si en el camino de respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras autoridades gubernamentales están haciendo el trabajo que tienen que hacer para salvar lenguas, culturas y visiones de mundo que están en el borde de la desaparición total, incorporadas entre las 36 naciones que la Constitución reconoce a partir del año 2009. Esa idea plantea la relación asimétrica de la construcción colonial, la idea de civilización versus barbarie, para ponerlos en los términos de Sarmiento. Esa idea, sin embargo, va a irse modificando a partir del paso de los años. El segundo elemento fundamental es que hay una diferencia muy grande entre el primer contacto de los europeos con el área del Caribe, el exterminio de la casi totalidad de sus habitantes, y los contactos que fueron cruciales para revalorizar, para reevaluar, para reformular todo lo que los europeos tenían como visión preconcebida a partir del Caribe sobre América. Obviamente me estoy refiriendo a la conquista de México en 1519, 1521, 19 al 21, y la conquista del Perú entre 1532 y 1539. Porque allí los conquistadores se van a encontrar con civilizaciones. La idea de civilización tiene que aparecer en la formulación teórica de los europeos de una magnitud extraordinaria. En algunos temas superior a la europea, en otros inferior, me refiero al soporte material. Por supuesto, no se puede hablar de superioridad o inferioridad en ningún caso, ni con relación a Europa ni con relación a América, en términos de la valoración de un elemento que es una forma de actuar
individual y colectiva que merece la máxima consideración, desde los bosquimanos hasta las más sofisticadas civilizaciones, como decía mi antecesor en la palabra, de los increíblemente idiotas buscadores del Pokémon.